A mí me gusta llegar, pues, como dicen todo el mundo, al grano, al grano. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho, es el tema de los radicales libres. Es el tema fundamental en todo proceso inflamatorio. Bueno, tenemos un buen grupo, ya tenemos 40 personas. Eh, Como dijiste, me encanta enseñarle a las personas, dejar un mensaje. Para mí es importante que el tiempo sea lo mejor utilizado. Me pusiste una tarea muy bonita, me motivaste, me cogiste así a quemarropa cuando me invitaste para hacer esta charla. Y bueno, he trasnochado un poco tratando de resumirle y de hacer algo de un empalme de tal manera que al unir varias presentaciones que he ido haciendo de este tema, tratando siempre de simplificarla al máximo. Entonces siempre he querido, digamos, como más que sentir que sé mucho, que he aprendido mucho, que no, más que eso es saber que he podido buscar en la forma de dejar un mensaje claro, porque esto es fundamental conocerlo, porque es elemental, pero a veces lo complicamos mucho a través de las explicaciones que hacemos, complicamos mucho las cosas. Entonces yo trato en este momento de darle la simplificación máxima y le pido disculpas, lógicamente, a los profesionales que haya de la salud, a los profesionales de químicos, ingeniería química y farmacia, en fin, todos los que ya saben de estos temas y que han estudiado mucho la química, la farmacología, la bioquímica, porque pues nos toca hablar en términos muy sencillos, porque tenemos personas que legas en la materia y que no, pues la idea no es dejarlos más confundidos, porque este es un proyecto para todo el mundo. Estos son proyectos del que vamos a hablar, en el que estamos haciendo parte. Es un proyecto para todas las personas sin distingo de nivel educativo ni formación. Entonces he querido hacer algo muy sencillo, muy básico, pero que le deje una enseñanza. Entonces, bueno, voy a tratar de compartir mi pantalla. A ver, buscamos mi charla. No lo encuentro. Ya, radicales libres. Bueno, ahí vamos a ampliarla. Un radical libre. El tema de hoy es radical libre. Eh, Esta es la definición básica que vemos nosotros en el Internet, y por eso me gusta no utilizar definiciones complejas. El radical libre es una especie química caracterizada por poseer uno o más electrones desapareados, ¿sí? Y que se forma en intermedio de reacciones químicas a partir de la ruptura hemolítica de una molécula, y en general es extremadamente inestable y que tiene un gran poder reactivo. Su vida media es corta. Entonces mire que he subrayado, he puesto en rojo, importante que lo vean allí, en rojo, electrones desapareados, que es una estructura que se ha roto de una forma violenta, brusca, y que es extremadamente inestable, que tiene un gran poder de reacción, reactivo. Entonces eso es clave. Es importante tener en cuenta esos detallitos. Todos estamos hablando de una sustancia química, de una molécula que es supremamente inestable, agresiva, tanto
que es el inicio, para mí el inicio, es como el switch que prendemos para la luz, es el inicio de todos los procesos inflamatorios, prácticamente. Todo proceso inflamatorio comienza en radicales libres. Allí es donde empieza el problema de la gastritis, empieza el problema de la bronquitis, empieza el problema del mismo úlceras gástricas, empiezan todos los problemas que ustedes conocen inflamatorios comienzan en radicales libres. Allí es donde, y por eso hay que darle importancia, porque es que de pronto nosotros pensamos que la enfermedad comenzó así todo en el momento bruscamente, se ha invadido un órgano y fue eso, de repente todo eso apareció así de la nada. No, eso va comenzando muy allá en el fondo de la célula, está comenzando a causar estragos poco a poco, lentamente. Entonces esto es algo que comienza muy microscópicamente, muy, digamos, todavía más pequeño, la estructura más pequeña que nosotros tenemos en el átomo. Allá es donde está comenzando la enfermedad, inclusive el cáncer, muchos de las enfermedades malignas, cáncer, todo esto. Allá comienza. Entonces, eso es lo que yo hoy he querido, de lo que le vamos a hablar. Bueno, yo que biólogo trabajo en esta institución, en el hospital de Barranca Bermeja, en la clínica. Soy anestesiólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, aquí mostrándoles esas dos etapas que estamos viviendo hoy en día. Este era hace unos años a la izquierda, lo delicioso que era estar en el quirófano disfrutando sin todo esto aparejos que tenemos que colocarnos hoy en día, toda esta cantidad de cosas. Entonces, mire a dónde estamos llegando. Ya no podemos interactuar prácticamente con nadie, eh, con múltiples de equipos puestos. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy. Es el gran cambio de nuestro mundo, por lo menos en el área nuestra. Todo esto está sucediendo. Bueno, ¿qué me fundamentó a mí para esto, para llegar a este tema, para llegar al manejo de radicales libres y de sustancias diferentes a las que aprendí en la Universidad Nacional? El conocimiento de este señor. El saber que detrás de todo este proceso estaba el señor Deepak Chopra, que para mí es una de las personas con una sabiduría enorme, una sabiduría grande, y que es otra de las grandes personas que le gusta enseñar también. Por eso ha escrito tantos libros, ha escrito muchísimos tratados, tanto de filosofía como de medicina, pero él lo hace también en una forma sencilla y que le pueda llegar al común de las personas, que le llegue a muchas personas. Por eso tiene muchos bestsellers, más de 15, 16 bestsellers, libros que le han llegado a muchísimas personas, y que para mí ha sido también una fuente de inspiración para poder seguir enseñando y compartiendo toda esta enseñanza que hemos adquirido, pues, de muchos de sus libros, de mucha información que hemos tenido de parte de él. Entonces, eso para mí es importantísimo, que sepan que hay una fundamentación para esto, y los invito a leerse todos los libros que le llegue a la mano del señor Deepak Chopra. Pero bueno, entrando en la materia, tenemos que ver esta estructura. Vamos desde lo gigante, desde lo grande, ¿sí? Acá tenemos nuestro sistema planetario. Empecemos por ahí. ¿Cómo está constituido? ¿Cómo está conformado este sistema nuestro armónicamente? Armónicamente, macroscópicamente, tenemos nosotros una estructura
que funciona en armonía hace miles de millones de años y está estable en este momento, funcionando adecuadamente una cantidad de planetas girando alrededor de un núcleo, que es ese Sol, girando a unas velocidades impresionantes, impresionante. Nosotros vamos montados en una nave que va girando a una velocidad enorme para dar ese giro en 365 días. Eso es importante, esa armonía. Bueno, esa armonía la trasladamos al átomo, aquí a la derecha. Ustedes ven ese átomo. Ese es un átomo, es una representación de un átomo de oxígeno en su nivel más externo. Los átomos tienen niveles de energía, varios niveles internos, así como está en nuestro sistema planetario. También ellos tienen unos niveles, planetas que están girando más cercanos del Sol. Bueno, aquí hay electrones en el átomo que están girando más cerca del núcleo, otros más distantes del núcleo. Aquí estamos representando los electrones, que serían los planetas, girando alrededor del núcleo. Este son el nivel de energía más externo. En el nivel de energía más externo del oxígeno hay 8 electrones girando, 8 electrones. Pero aquí los electrones deben ser apareados, o sea, cada uno tiene su par en el mismo nivel. Y eso es lo que le permite al átomo la estabilidad. Si uno de esos electrones saltara, nosotros estamos ante un radical libre. Ahí tenemos enseguida la presencia de una estructura inestable y supremamente agresiva. Ahí en ese momento vamos nosotros a tener entonces el radical libre, que puede ser el inicio de una patología que puede ser leve, pero que también puede llegar a ser severa. Entonces, eso es fundamentalmente. Quiero pues que les quede esto supremamente claro. Entonces, tenemos nosotros, estamos ante la presencia de un radical libre que se origina en el oxígeno en este caso. ¿Por qué estoy citando el oxígeno específicamente? Porque pueden haber radicales libres originados en otras estructuras moleculares, en otras sustancias, pero el aspecto nuestro que nos compete, que es la vida, el oxígeno es fundamental, porque es que nosotros sin oxígeno no podemos vivir. Entonces es la sustancia, es el elemento básico para que nosotros podamos vivir. Pero mire las cosas de la vida. El oxígeno nos da la vida, pero igualmente, si no hay un balance en él, también nos las puede afectar, nos las puede ocasionar enfermedades y puede llegar a quitarnos la vida también, porque va a progresar en ese sentido. Entonces, miren lo importante, la paradoja del oxígeno. Entonces es clave, y por eso no nos vamos a centrar en otros radicales libres, fundamentalmente en esto que es la vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese radical libre se forma, entonces aquí tenemos ya un átomo sano. Digamos, me gusta esta figura porque pues es parte de algo que de niño me marcó, dejó pues viendo las películas de este señor en televisión, me encantaba. Entonces, esta serie, vemos aquí entonces un átomo de oxígeno con sus 8 electrones en su último nivel de energía. Perdió un electrón, entonces, ¿qué va a pasar? Se transforma. Yo sé que esta imagen no la van a olvidar nunca. Por eso uso muñequitos, por eso uso todas estas cositas, porque sé que eso no se les va a borrar. Siempre utilizo todo esto porque es una de las maneras, ha sido una de las maneras en que yo he aprendido. Me gusta mucho generar pintura y gráfica. Mi mente es más que todo de este tipo, funciona con las gráficas, con los muñecos.
Entonces, esto no se les olvida, que un radical libre, entonces, es un átomo de oxígeno que perdió un electrón en su último nivel de energía y que se convierte en una sustancia altamente agresiva, en un producto altamente agresivo que va a originar inflamación. Allí comienza todo ese proceso. Entonces, eso va a acarrear que como resulta que en el organismo nosotros tenemos miles de millones de, de átomos de oxígeno incontables. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en un momento determinado no se va a producir un solo salto de electrones una sola molécula. Van a ocurrir al mismo tiempo en muchas, en varias. Entonces va a haber un robo de electrones en esa sustancia que va a maximizar todo el proceso. Ahí es donde ya empieza, digamos, ante una lesión pequeña en la piel, producto de irradiación o lo que sea, empieza el enrojecimiento ese característico que ustedes ven de un proceso, digamos, ubicándonos en la piel, empieza a crecer ese proceso inflamatorio. ¿Qué está sucediendo allí? Que hay una cantidad de robo de electrones que desata una reacción inflamatoria y eso es lo que va a traer toda esa andanada de sustancias que se están liberando allí en ese lugar donde está pasando la inflamación. Inicialmente no vamos a sentir dolor, inicialmente, pues, a no ser que el proceso inflamatorio esté comenzando en una terminación nerviosa, donde hay un nervio sensitivo y allí el proceso inflamatorio pues afecta ese nervio e inmediatamente nos llega la información a nivel central y detectamos ese proceso y nos defendemos, tratamos de utilizar productos o sustancias que nos van a calmar el dolor o lo que sea. Pero si el proceso está sucediendo distante de un área donde no hay una sensibilidad muy buena, pues el proceso inflamatorio va a crecer, crece. Y si lo único que estamos nosotros ingiriendo son sustancias para desinflamar una cosita allí, tomar un antiácido y calmamos, por ejemplo, el dolorcito del estómago, el ardorcito, tomamos un antiácido, pues calmamos esa molestia momentánea, pero no estamos quitando, no estamos controlando el radical libre, estamos controlando un signo, pero no estamos controlando el proceso inflamatorio que va a continuar allí hasta el punto de que puede malignizarse ese proceso que estamos sufriendo. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, estamos ante un robo de electrones que puede maximizarse, puede crecer y puede aumentar y dañar por completo un tejido o un órgano inclusive. Entonces, ¿dónde se está originando? Una de los lugares donde se está originando mucho radical libre es en esta estructura que les pongo aquí en grande, que es la mitocondria. Importantísimo, importantísimo. Yo sé que a muchos no les gusta la biología, no les gusta nada de esas cosas y bueno, entonces me invento cosas para que les pueda quedar ese mensaje. Entonces aquí me inventé esa plantica eléctrica dentro de la mitocondria para que ustedes entiendan que esa mitocondria, bueno, los ubico, vamos a ponerlos en contexto. La mitocondria está dentro de la célula, ¿no? Dentro de una célula, cualquier célula. Todas las células nuestras, todas tienen mitocondria, porque la mitocondria es la que le produce a la célula la energía. Cada cosita en la célula tiene su función. Pues la mitocondria es la que produce la energía. Entonces, por eso ahí les coloco esa plantonona que es signo de que allí está el generador eléctrico, digamos. Allí llega, pero para que esa mitocondria funcione, pues tiene que llegarle esa plantica tiene que llegarle la energía de la fuente, el combustible. Entonces el combustible puede ser la glucosa o ácidos grasos o proteínas que llegan a esa mitocondria y que los va a convertir en esa energía que la célula necesita para su funcionamiento.
Allí de producto de la generación energética, pues se libera agua y otras sustancias como el CO2 normal, que ustedes ven que produce una planta de estas. Y también se generan radicales libres por otro lado, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros ese humito. Esos son radicales libres, son sustancias que la célula pues las controla porque se producen una cantidad moderada y que muchas veces le sirven a la célula incluso para defenderse de virus y de bacterias, de agresiones, pero están controladas y ayudan. Una de esas, por ejemplo, es el H2O2, el peróxido de hidrógeno, que ustedes conocen, es el agua oxigenada. Ustedes saben lo importante que es el agua oxigenada para limpiar heridas, pero ese agua oxigenada que nosotros usamos es muy poderoso, muy fuerte. Ustedes, la que ustedes compran en la farmacia para esas heridas, eso está rebajado casi que a un 2-3%, o sea, es mucha agua y poco peróxido. Donde la usemos a una concentración alta nos quema la piel. Eso muestra el poder de destructivo que tienen los radicales libres. Le quema absolutamente la piel, se la facela, es poderosísimo como para destruir las moléculas. Entonces ven el poder que tiene un radical libre que ustedes lo pueden tener en casa, pero afortunadamente en concentraciones muy bajas, muy diluido. Entonces, eso viene sucediendo en la célula. Pero, ¿qué pasa si esa célula, esa mitocondria, está funcionando no muy bien? Aquí ponemos una mitocondria envejecida que se ha ido deteriorando producto del tiempo, la célula se ha ido deteriorando. Igualmente, todas las estructuras internas le sucede lo mismo. Allí que vamos a tener nosotros, que la energía que se produce, ustedes ven aquí abajo, la energía que se produce es muy poca, mientras que los radicales libres o las especies reactivas, aquí le colocó estas son especies reactivas del oxígeno, también las hay de nitrógeno, pues bien les digo, pero nos interesa mucho el oxígeno, se está produciendo en cantidades, mucha cantidad de, de radica- de- de radicales libres. Eso es lo que empieza a deteriorar nuestra célula. Ahí es donde empezamos nosotros a padecer, porque, porque definitivamente estamos en la presencia de una patología, en presencia de una enfermedad. Aquí vamos nosotros a tener ya problemas cuando nuestra célula empieza a producir demasiados radicales libres, cuando se está perdiendo esa capacidad de producir la energía. Entonces, además de que se nos baja la producción de energía, que es fundamental para el funcionamiento, se nos aumentan los radicales libres. Entonces, estamos nosotros en la presencia de un estrés oxidativo. Miren, eso es. Aquí los quería llevar. Estamos ante un estrés oxidativo. ¿Por qué nosotros estamos produciendo demasiados radicales libres? ¿Sí? Producto del oxígeno o del nitrógeno, aquí pues, muchos radicales libres y muy pocos antioxidantes nos están llegando a nuestro organismo o estamos produciendo muy pocos antioxidantes. Porque normalmente este proceso de óxido-reducción es el que el organismo utiliza para producir su energía, pero él también tiene unas sustancias naturales, nuestro organismo tiene un antioxidante con el que nacemos, como es el glutatión, pero ese glutatión, en la medida en que avanzamos en edad, empieza a bajar niveles, a bajar niveles. Después de los 35 años, los niveles de glutatión y melatonina, que es otro producto que nos ayuda mucho, empiezan a bajar. Y por eso ustedes se darán cuenta de que después de los 35 años es cuando empiezan las personas a aparecer los cánceres, los tumores,
¿Por qué? Porque las defensas de nuestro organismo se empezaron a caer, empezaron a bajar. 35, 40 años empiezan a bajar. Allí es donde empieza uno a enterarse que fulanita tiene 38, 40 años y, oh, sorpresa, un cáncer gástrico o un cáncer de seno, y nos enteramos después de que fulanito tiene un cáncer de pulmón, la otra persona tiene 60 años y un cáncer de próstata, y así empiezan a aparecernos los tumores. Nosotros normalmente estamos haciendo células malignas, estamos haciendo células malignas todo el tiempo, pero ¿qué pasa? Que esas células malignas pues son detectadas por nuestro organismo y las elimina. Pero si nosotros empezamos, nuestro sistema inmunológico empezó a caer, empezó a bajarse, empezó a deteriorarse y no está produciendo los suficientes antioxidantes, pues empezamos a tener problemas. Allí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes en nuestra alimentación y en nuestra suplementación. Ahí es donde hay que empezar a tener mucho cuidado, porque después de los 30, 35 años empezamos a tener problemas. Los jóvenes piensan que no se enferman, que están muy bien, pero no sabemos hasta dónde se están generando patologías. Ahora, cuando una persona muy joven tiene problemas, muy joven, muy adolescente, empieza a tener patologías de tipo tumoral o cosas, es porque sus defensas definitivamente están demasiado bajas, o porque el proceso genético que lo ha llevado, que heredó, es demasiado agresivo, demasiado fuerte, su expresión es muy grande, la expresión genética que tiene esa malignidad en su organismo es muy poderosa, y en esos casos pues ya no se debe al sistema inmunológico, sus defensas, pero si no hay un contexto genético, el tema es de defensas. Entonces sus defensas están en el piso y eso es clave. Ahora, muchas personas piensan que a los 30 o 40, 50 años ya eliminaron un cáncer, le hicieron la quimio, radioterapia, todo lo demás, piensan que ya quedaron vacunadas contra los tumores. No, no, hay que seguir fortaleciendo el sistema inmunológico, porque eso no crea ninguna defensa. Al contrario, ya mostró que hubo un bajonazo en su sistema inmunológico y puede nuevamente escaparse células tumorales y empezar a generar patologías de este tipo. Entonces, clave eso, ¿no? Clave eso, importante. Bueno, entonces, eso hasta aquí, espero pues que... Entonces ese estrés oxidativo, como les decía, y les venía avanzando, no se queda solo en la célula, ¿no? No se queda solo, perdón, en la mitocondria. La mitocondria es la forma de generar radicales libres internamente. Estos comienzan ya internamente, pero nosotros tenemos otra agresión en nuestro organismo, ¿no? Aquí la mitocondria, bueno, esos de los que le hablé, pero nosotros podemos estar produciendo, dañando nuestras células por radicales libres que se generan directamente de radiación, como podrán ver aquí, directamente radiaciones ionizantes, ¿sí? Luz ultravioleta, cigarrillo, la contaminación ambiental, todos los procesos inflamatorios, esos están produciendo radicales libres, el estrés, todo eso que puede llegar a dañar directamente nuestro núcleo, el núcleo de la célula, que es donde está el ADN, el contenido genético de nuestra célula. Y allí es donde se codifica mucha información. Si ese daño llega hasta el núcleo, pues puede afectar la codificación genética para la que viene esa célula, para la que esa célula viene, digamos, para el ordenamiento de ese órgano, ¿sí? Ya viene estipulado y se maneja desde aquí, desde el centro, desde
de su material genético. Si a nosotros afectamos el material genético, es donde vamos a tener problemas de tipo tumoral, de tipo cancerígeno, ¿sí? Entonces, el cáncer, como ustedes ya muchos lo saben, muchas radiaciones, muchas tomas de rayos X, por ejemplo, hay que dosificar los profesionales que estamos metidos o que están los radiólogos, todos tienen una dosificación por máxima que pueden tolerar por temporadas porque todo eso puede ser cancerígeno, todo eso produce daño allá en su célula y puede aparecer cánceres con facilidad. El cigarrillo, ya ustedes saben también cómo afecta al pulmón, de ahí la regulación de todo esto de los fumadores. Afecta el contenido genético, igual la polución. Todo esto ya ustedes saben muy bien cómo funciona y cómo afecta a nuestras células. Entonces, es importantísimo tener en cuenta. Bueno, miren, todas estas situaciones están generando muchísimas enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopulmonares, de tipo coronario, enfermedades cerebrales, ¿sí? Todo esto estamos llevándolo a nuestra casa, todo esto se lo llevamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares. Todo esto ha ido deteriorando la salud. Todo eso es lo que ustedes ven con frecuencia en los supermercados, es lo que llevan a sus casas, es lo que le aportamos a nuestra salud y todo eso está causando una cantidad inmensa de muertes. No es solo el coronavirus, ahorita pues el coronavirus lo tenemos en mente, pero esto no ha desaparecido y está ahorita pues de pronto camuflado ahí, pero están sucediendo muchas muertes, muchísimas muertes. Estadísticamente se ha demostrado que el 35% de las muertes ocurren por estas causas por año, 35%, eso es bastante, es una cantidad. Más de 25, 30 millones de personas mueren en el mundo por año debido a todo esto. Pero eso no lo manejamos, no nos educamos al respecto porque eso es parte del negocio del mundo, del universo, esa parte cómo controlar todo ese problema, todas esas ventas. La industria vive de eso, el empleo, el trabajo de muchas personas. eh, Ese es el funcionamiento del mundo. Es la venta de productos enlatados, es la venta de todo ese delicatessen, de todas esas sustancias que nosotros compramos a diario, de las bebidas gaseosas, de todo esto que está matando a tantas personas. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación de educarnos en eso y de ser multiplicadores en nuestra familia, empezar a cambiar hábitos, empezar a cambiarlos de verdad, porque esto está ocasionando muchas muertes. Nosotros vemos niños de 5 años con unas obesidades terribles, obesidad mórbida, porque son niños que ya no le enseñamos a tomar agüita. Son niños que desde el tetero le empezamos a dar la Coca-Cola. Son niños que empezamos a dañarle su páncreas, a dañarle su hígado, a dañarle su sistema digestivo completamente. Entonces eso es doloroso que esté sucediendo y por más que tú te opongas, ya desde la televisión se lo estamos enseñando. Entonces nosotros tenemos que buscar y pelear por esa homeostasis que es el funcionamiento ideal de la célula para contrarrestar todo este proceso de envenenamiento que está ocasionándose al universo entero. Nosotros tenemos que luchar contra esto. Hoy en día, por más que sea, nosotros estamos llevando a nuestras casas las causas de deterioro de la salud, de romper esa homeostasis que nosotros necesitamos. Desde el aporte, como ven ustedes, hormonal en muchos de los alimentos que estamos ingiriendo, ¿sí? Todos los enlatados, la basura que llevamos a nuestra casa, porque esos productos enlatados allí por meses y años ya no tienen propiedades nutricionales.
ya lo que tenemos ahí es basura. Entonces nosotros viviendo en un trópico como el nuestro, donde la plaza de mercado la tenemos a 3 cuadras, donde hay alimentos, donde hay frutas frescas permanentemente, no es justo que nosotros estemos consumiendo tanto enlatado. No es justo. Entonces tenemos que tener muchos cuidados. La contaminación de nuestras aguas, tenemos que seguir peleando para que no nos contaminen nuestros ríos, para que no nos contaminen el agua con los mercurios, porque está primando el tema de las explotaciones mineras. El oro es más importante que el agua para muchas personas en este planeta, en este mundo. Entonces debemos ser muy cuidadosos en la lucha porque no nos contaminen nuestras aguas, que es fundamental, porque el 75% de nuestro organismo es agua y es vital. El agua es un producto vital. Entonces es importantísimo. Los pesticidas, tener cuidado. Miren, cada día los pesticidas contaminan más nuestros productos, nuestros vegetales, y es importante entonces que tengamos el cuidado de limpiar todas estas sustancias, todo esto, todo este mercadito que llevamos a la casa, tratar de liberarnos de todo ese de esas sustancias, de esos organofosforados con que son fumigados para evitarle las plagas. Entonces, entre más orgánicos, productos orgánicos podamos consumir, pues mejor, porque menos pesticidas le estamos llevando a nuestro organismo y menos posibilidades de radicales libres que nos hagan que hagan estrago en nuestro organismo. Ojalá pronto ya pues estamos ya ante la fuente de energías limpias para ver si contaminamos menos nuestras calles, nuestras ciudades, con el humo que generan todos esos vehículos, todas esas fábricas que están contaminando el medio ambiente. Ustedes ven la situación que pasó Bogotá el año pasado de contaminación tan grave, Medellín, las grandes ciudades, todo eso ocasionó muchísimo, hubo muertes, muchas no reportadas, pero muchas de las muertes espontáneas que hubo por contaminación en Bogotá fueron, fueron debidas a todas estas sustancias que se están liberando, monóxido de carbono que se libera en todas estas, de todos estos aparatos. Entonces, importante también tener en cuenta eh, los equipos electrónicos que utilizamos, saber utilizar el celular, no permanecer, utilizar los audífonos, todos estos aparaticos que nos alejan un poco de la fuente de radiación. Muchos celulares traen la información de las ondas electromagnéticas. Todo eso es bueno utilizar. Si hablan largos periodos por celular, alejarlos un poco y utilizar los audífonos y todos esos elementos que traen para podernos ayudar y evitar esas radiaciones. No colocarlos sobre áreas importantes. Muchos lo colocan sobre el bolsillo al lado del corazón. Ha habido reportes de arritmias producto de toda de esas ondas que se generan. Entonces, tratar de mantenerlos lejos, la niña, no colocarlos sobre en la pantalona al lado de los ovarios, porque esos son también lugares donde se producen muchos radicales libres sobre ovarios debido a ondas que se están generando y que pues no lo hacen momentáneamente, pero permanentemente ahí el estímulo va a ir ocasionando todo este problema. Y hoy en día pues estamos viendo que el deterioro de la humanidad debido a un solo virus, hasta dónde nos cambió la vida. Entonces, hasta dónde hemos alterado todo ese equilibrio de la naturaleza, no afectamos el planeta, no se ha salido de la órbita en que nos estamos girando alrededor del Sol, pero internamente hemos ocasionado un daño tan grande que en un año, en menos de un año, ya van más de 1 millón de muertes debido a a un bichito tan pequeño que ni siquiera tiene elementos para reproducirse y que utiliza nuestro núcleo para reproducirse. O sea, una sustancia un virus que ni siquiera es una célula completa, está haciendo estragos en el ser humano. Entonces es importante que tengamos todo esto presente.
Bueno, pero todo no es negativo. Por fortuna, pues se trabaja desde algunas áreas para tratar de proteger esa célula, para tratar de proteger al máximo esa es nuestra célula y tenerla en una casita lo más limpio posible. Entonces, eh, importante es tener en cuenta todo esto, porque eso es lo que va a hacer que vivamos en homeostasis, ¿sí? Que nuestra célula viva en las condiciones ideales. Eso ya es nuestra obligación, es la de cada uno, es la de cada uno, la de que nuestra célula tenga el aporte de agua suficiente, de que nuestra célula tenga el aporte energético. No quiere decir que azúcar es que hay que estar tomando, comiendo azúcar, así como no. Hay muchas fuentes de mantener el nivel de la glicemia, porque nuestras células necesitan glucosa para el funcionamiento. Entonces, mantener la glicemia ideal. Y la glicemia ideal no quiere decir que hay que echarle azúcar a todo, ¿no? Eso no. Aquí coloco azúcar, de pronto voy a cambiar esa palabra allí por glicemia, porque de pronto queda como la sugerencia de que invito a consumir azúcar. No, la idea es mantener la glicemia ideal, el pH ideal donde funciona la célula para que no sea más allá del pH de 7,35 ideal para nuestra célula, los minerales, la temperatura y los desechos. Entonces, que no se nos altere nada para que nuestra célula funcione adecuadamente. Entonces, eso es algo que en lo que tenemos que trabajar, en lo que se está trabajando y por fortuna, pero miren, volviendo a paradojas, miren a dónde tenemos que volver, a dónde tenemos que nosotros ir. Me tomo un poquito de raíz. Allá, nosotros tenemos que ir allí. Regresar a eso, de lo que nos habló el padre de la medicina hace 400 años antes de Cristo, 2400 años, 2420 años, exactamente. Deja que la comida sea tu medicina y la medicina tu alimento. Allá estamos, allá por fortuna hay gente que lo ha entendido. Por fortuna hay gente que lo ha entendido a niveles de inversionistas, porque por fortuna el mundo quiere tomar un giro en este sentido, ¿no? Quiere tomar un giro hasta acá. Eh, y se está estudiando, y enfoco esto aquí porque para mí es importante que ustedes vean estas ciencias que hoy se están desarrollando aceleradamente y la que está atrayendo por fortuna a mucho profesional, y es la biología molecular y la nutriología. ¿Por qué? Porque el mundo se dio cuenta de que de muchas personas se han dado, en el mundo entero no, pero sí algunos, por fortuna, algunos estamos dándonos cuenta de todo esto, que hay que hacer algo, hay que hacer algo, y hay que hacerlo ya, y hay que hacerlo por nosotros, por nuestra familia. La biología molecular estudia todos esos procesos de los seres vivos, como dice ahí, su estructura molecular, y está muy fundamentada en el genoma humano. Y en ella ha aparecido una subespecialidad, llamémoslo así, que es la epigenética. Y por el otro lado, la nutriología, que estudia la alimentación humana y su relación con los procesos químicos, biológicos, metabólicos, y la relación y composición corporal y el estado de salud. También ha desarrollado un tema muy, muy importante, que es la nutracéutica. Esto a mí me tiene muy, muy motivado, estudiando, leyendo. Créanme que cada día más emocionado. Yo, no sé, comentaba hace poco en una charla de que va a haber muchísimos premios Nobel en este tema de biología molecular y de genética, así como de nutriología. Muchos Nobeles de química y muchos Nobeles de medicina
va a haber en esto, girando alrededor de esto, y ya, de hecho, el anterior, acaban de darle el premio Nobel de química a un par de doctoras que están trabajando sobre el tema de la genética y el manejo de cáncer. Entonces, miren lo importante que es esto. Para mí esto ha sido algo de mucho valor, y en lo que hoy he querido de pronto resaltar, no sé cómo estoy de tiempo, creo que tengo que volar, porque en la epigenética ha cogido mucho valor y está dando muchas luces de por qué los genes se expresan en un sentido y no en otro. O sea, de todos sabemos nosotros que hay 23 cromosomas, y por qué unos gemelos que tienen el mismo contenido genético, por qué no son exactamente idénticos, por qué uno enferma de una cosa y otro de otra. Y en fin, todo esto lo estudia la epigenética. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay alrededor del genoma? Es sobre el genoma. Entonces, el genoma se ha venido estudiando. Ustedes saben que es uno de los proyectos que ya está resolviendo muchos enigmas. Esa epigenética estudia entonces qué es lo que lleva a conformar las características físicas, qué es lo que hace a una persona susceptible a una enfermedad, ¿sí? Estudia la tecnología con que con, pues, que nos permite dilucidar el comportamiento de esos genes. Eh, Está estudiando todo el desarrollo tumoral, como vieron ahí el premio Nobel de Química, la disfunción, porque estas enfermedades, la disfunción cognitiva, las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, autoinmunes, las enfermedades neuroconductuales, neurodegenerativas y endocrinas, todo esto lo está estudiando la epigenética, y eso me parece fantástico. Hoy en día ya se sabe más o menos que nosotros tenemos alrededor de pues, entre 30.000 y 50.000 genes, genomas, que son expresiones en proteínas. No los quiero meter tanto a confundirlos, porque no tiene sentido. No quiero, pero en esto hay muchísimo. Apenas se conoce un 95% de todo este contenido que hay alrededor de los genes. Hay muchísimo para estudiar, muchísimo, muchísimo. 95% hasta ahora. Aquí va a aparecer muchas cosas. Todo lo que está alrededor de esos cromosomas, todo eso está apenas estudiándose, pero ha tenido avances importantes, y que han repercutido en el tema de la salud, en el tema de esto. Entonces, aquí le hago una gráfica, una representación así como muy esquemática de lo que es epigenética. Este es un cromosoma y todo lo que está alrededor de él, que son mantener un material genético del 95%, no se ha dilucidado todavía. Todo este es lo que es la epigenética, todo lo que está alrededor de esto. Pero aquí se encontró, esta epigenética encontró un factor que tiene mucho que ver con la defensa del organismo y con ese proceso de control de los radicales libres. Importantísimo, que es ese factor NRF2 que ven aquí. Ese factor NRF2 está dentro del citoplasma. Aquí tengo el núcleo, este es el núcleo celular. Aquí he hecho esta grafiquita, la he hecho aquí a pulso, inventándome cosas, tratando de ser lo más explícito para no llenarlo, no confundirlo. Pero ese NRF2 normalmente lo tenemos nosotros, no demora mucho en él tiene un tiempo de vida de unos 15, 20 minutos, se inactiva, pero mientras tanto permanece aquí en la pared, digamos, celular, en el citoesqueleto adherido, y tiene ese NRF2. Es un contenido genético que está ahí alrededor en la célula y que está estabilizado por este otro factor, un cofactor que lo tiene ahí estable. Pero que una vez llegan las sustancias como las que vimos anterior, que generan estrés oxidativo, una vez llegan ellas arrastran este factor que tiene estabilizado aquí, el NRF2,
y él busca la forma de penetrar al interior de la célula. Allí llega al interior de la célula y en el cromosoma ya se encontró una zona, una pequeña zona en un cromosoma, en unos cromosomas hay varios. Allí el SNRF2 se pega y se genera las defensas que van a contrarrestar todo ese proceso oxidativo que se está generando en nuestro organismo. Mire, este es un avance muy importante, pero para eso se necesitan varias sustancias, varias sustancias. Esto no actúa, SNRF2 no actúa solo. Necesita que haya el estrato, la materia prima para controlar esa. Él es el que ordena, porque aquí se ordenan. En el cromosoma se genera otro, el RNA mensajero, que es el que lleva la información al resto de las células donde se van a producir los procesos químicos. Entonces, ese NRF2 es importante, sí, genéticamente ya se estableció para que comience el proceso de defensa del organismo. Entonces debemos tener buenos niveles de NFR2, pero tenemos que también tener los antioxidantes, la sustancia que vaya a controlar a ese radical libre. Si no tenemos ese elemento que va a controlar el radical libre, no estamos haciendo nada. Entonces, podemos tener muy buenos niveles de NRF2, pero si no tenemos el aporte de electrones, no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, ese aporte de electrones, ¿quiénes nos lo dan? Los polifenoles, las vitaminas, las sustancias que tienen suficiente electrón para compartir. Y se ha visto que esta estructura que les señalo, es la que puede prestar y a través de un enlace covalente que llamamos, puede llegar a este sitio y estabilizar ese radical libre que está enloquecido, y de esa manera, utilizando el NRF2, toda esta materia prima, vamos nosotros a tranquilizar ese radical libre que está allí afectando nuestra célula, que está afectando la pared celular. Y entonces, ¿cuáles son los mejores polifenoles? Los que tienen muchos radicales hidroxilo, que es un átomo, un electrón de hidrógeno que puede llegar aquí a compartirse, a ubicarse, y de esa manera vamos nosotros a aportar mediante el NRF2 y los radicales y los polifenoles la estabilización de la célula. Esa es la mejor manera para lograr todo este beneficio. Entonces, eso para mí fue de suma importancia llegar a entenderlo, porque es algo que nos va a traer la salud. Y bueno, ya como resumiendo un poco, porque sé que todos están sin desayuno, también yo. Vamos a hacer aquí una celulita, un resumen, una celulita en la que nosotros acabamos de ocasionarle un daño. Aquí me invento yo radiación solar, de una quemadura de piel, entonces ya ahí se desató un proceso inflamatorio. Aquí entonces tenemos la piel afectada. Y aquí, ¿qué está pasando? A ver, aquí, ¿qué está pasando? Se están liberando radicales libres. Ahí se están produciendo radicales libres. El organismo va a reaccionar porque esa capita de la célula, ahí tenemos nosotros en la membrana una sustancia que son los fosfolípidos. Esos fosfolípidos ahí es donde se están generando los radicales libres. El organismo va a responder. El organismo libera unas sustancias que actúan como quimiotácticos, y la primera sustancia que se produce es esa, llamada ácido araquidónico. No se metan todo ese poco de nombres, términos, tranquilos, no se preocupen. Eso es ya para nosotros los médicos, pero es como para mostrarles a ustedes que hay mucha ciencia en esto y que esto es algo bien bonito. Aquí actúa una enzima que es la fosfolipasa 2 y se va a producir entonces la liberación de ácido araquidónico. Son muchas las sustancias que se liberan en todo esto, pero yo hago un resumen para... Otra, por un lado, son las lipoxigenasas y los leucotrienos, cuando son alergias y todo lo demás por este lado.
y por este lado la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 son dos. Y acá por este lado entonces van a liberarse prostaglandinas. Todo esto tiene que ver con el estímulo inflamatorio y la defensa del organismo. Allí es donde entonces nosotros actuamos, los médicos, entonces formulamos los antiinflamatorios que van a bloquear aquí en los AINES. Aquí tenemos entonces el diclofenal, ibuprofeno, la Pronax, todas esas sustancias que nosotros mandamos que van a actuar aquí a bloquear las ciclooxigenasas, los COS1, COS2. Bueno, eso hay muchas sustancias. Ustedes no sé, pues solo para que sepan dónde estamos actuando. Al bloquear aquí este proceso, pues estamos bloqueando el dolor y estamos bloqueando la inflamación. Ese es un mecanismo. O cuando usamos ya los corticoides mucho más poderosos, estamos bloqueando aquí la fosfolipasa y ahí sí de esa manera nosotros estamos actuando. Pero aquí es donde viene la nutracéutica y es donde me encanta a mí la otra parte. Esa otra sustancia, esa otra proceso, la nutracéutica. Yo no conocía nada de esto, pero estoy feliz de saber que hay gente trabajando e invirtiendo muchísimos millones en la industria nutracéutica, que es la que es tratar de dar al organismo es, eso a donde no, que nuestro alimento, que el alimento sea la medicina. Esa parte es importante. Entonces aquí si nosotros aportamos a nuestro organismo suficientes antioxidantes, vamos a mejorar todo ese proceso. Y qué bueno, yo conocí este afortunadamente, que ha traído salud a muchas personas y para mí ha sido de gran utilidad. Y han llegado otra serie de sustancias que también nos han complementado enormemente y han sido una bendición para muchas personas dentro de las nutracéuticas. Entonces estamos hablando aquí de alimentos ricos en antioxidantes. A mí me pregunta la gente, ¿puedo tomar, puedo no tomar? Usted puede comer. Eso no produce ninguna alteración en su organismo porque están dosificados, las cantidades de suplementos que viene aquí está bien estudiado para que funcione como nutracéutico, como sustancia nutricional que está aportando un beneficio terapéutico en tu organismo a lograrlo lentamente, paulatinamente, muy despacio. Entonces, cualquier persona puede consumir estos productos. No, que a mí me dio esto, otro. Seguro que está mejorando tu sistema y actúa en esa forma porque ya lo has intoxicado tu organismo. Entonces tiene que haber un proceso de depuración, de limpieza, porque llevas 20, 30, 40, 50 años consumiendo tantas cosas que te están aportando daño a tu organismo. De alguna manera debe actuar la nutracéutica para mejorar esas sustancias. Y nos están llegando más productos. Hacemos parte de todo un equipo que está trayendo todos los suplementos. Mira, ahora vamos a tener hasta el glutatión, ¿no? Una forma espectacular porque el glutatión es una molécula que se inactiva muy fácilmente, pero que nosotros podemos darle al organismo los aminoácidos. Son 3 aminoácidos lo que conforman el glutatión, que son el glutamato, la cisteína y la glicina, y que esos 3 aminoácidos, si se lo damos al organismo, pues el organismo los toma y los transforma, lo va a transformar en glutatión. Entonces, es importantísimo saber, nosotros tenemos entonces hoy en día un poderoso arsenal de sustancias que van a mejorar nuestra salud. Eso para mí ha sido fundamental y ha sido un cambio, un viraje de 180 grados a mi trabajo como profesional, como médico, como anestesiólogo. Ha sido algo que me ha beneficiado personalmente en mi salud y en la de mi familia. Entonces, quiero ya terminar. Se me está la batería, se me está descargando. Préstame, se me está descargando, perdón. Algo que yo quiero insistirles es el tema de la albúmina también, porque la albúmina es nuestro transportador. La albúmina es la sustancia que transporta toda los elementos. Perdón, perdón.
es la que transporta todo este arsenal de sustancias en nuestro organismo. Y si no tenemos buena albúmina, créame que nuestro organismo no va a funcionar adecuadamente. Entonces, nosotros tenemos una proteína que de pronto no le insistimos suficientemente, pero que es importantísimo que la tengamos en cuenta. Es el transporte, por eso esta figurita para que ustedes entiendan la importancia de eso, la importancia de la albúmina. Si no tenemos ese transporte, no vamos a tener adecuada manejo de nuestras defensas. Entonces, hay que tener la proteína suficiente para la defensa de nuestro organismo. Eh, entonces, de pronto nosotros promovemos mucho la parte física, el estado atlético de las personas, pero olvidamos, yo como médico me enfoco mucho en la enfermedad y es clave importante tener en cuenta de que estamos ante estamos ante unas patologías muy frecuentes y que nosotros le estamos ofreciendo nuestro producto a mucha gente que queremos que se mejore. Y una de ellas es definitivamente la albúmina, la proteína. Y esa proteína es la que nos va a ayudar a mejorar el estado físico, el estado nutricional del paciente. Entonces, insisto mucho en esto. Entonces, esa albúmina es una proteína a la que tenemos que darle la fuente. Nuestro organismo la metaboliza en el hígado, allí llega y producimos la albúmina, pero hay que darle los aminoácidos suficientes para que ella es la que mantiene la presión dentro del vaso sanguíneo para que los líquidos y todos los fluidos se manejen adecuadamente. Bueno, eso es importante tener en cuenta. Entonces, si nosotros no tenemos una adecuada albúmina, no vamos a funcionar, los polifenoles no van a transportarse, las enzimas no se van a transportar, las defensas, todo el sistema inmunológico se va a caer, la cicatrización de los tejidos no se va a dar en pacientes que son operados, no va a haber suficiente cicatrización. Entonces, un paciente operado necesita mucha albúmina, necesita entonces mucho achip, necesita mucha proteína. Y esta es una proteína con altísima calidad, de altísima calidad. Entonces, de pronto a veces no le damos la importancia, pero créanme que la albúmina es importantísimo tenerla en cuenta y por eso hoy he querido insistir en que no olvidemos una proteína que tenemos nosotros con una calidad increíble porque es una proteína que gramo a gramo tiene muchísimas ventajas sobre muchas otras que hay en el mercado. Yo he estado analizando cada detalle de esto y una de las grandes cosas es que por cada gramo aislado de proteína nuestra, es mucha más la ventaja del contenido proteico de aminoácidos contra las grasas y los carbohidratos que tienen las otras. Entonces, es algo fantástico, algo muy bueno. Cada día le doy más importancia a la chip, a la proteína nuestra, que es de gran valor nutricional, sobre todo en pacientes. Yo lo manejo no tanto en lo atlético, créanme, pero sí en la parte de pacienticos que uno ve que van a cicatrizar mucho sus heridas. Yo se lo recomiendo mucho a los posoperados, a los pacientes renales, pacientes con insuficiencia renal que no pueden estar consumiendo carnes rojas y esas cosas. Este HIV es muy bueno para ellos, le ayuda muchísimo. Entonces tengo esa información hoy que quería compartirles también sobre la albúmina. Y bueno, ya les resumo. Entonces nosotros estamos haciendo parte de este gran proyecto en el que tenemos unos productos enormes nutracéuticos con una bendición inmensa, créame, para la salud. Me gastaría horas y horas y horas y horas hablando de cada uno porque hay muchas bendiciones, muchas. Yo estoy sinceramente que esto le dio un vuelco a mi vida en este sentido, en el que poder recomendar, sigo dando mis anestesias con todo el amor del mundo, pero por fortuna no tengo que estar recetando, formulando
pepas, pastillas y cosas y tantas, pero sí recomendar productos nutricionales. Para mí eso como que ha sido el sentido de la vida mía, me lo organizó de tal manera que mm, me siento bendecido, dando anestesia, suministrando anestesia a mis pacientes y hablando de productos nutricionales para que la gente no busque la salud solo en las pastillas. La salud no está solo en las pastillas, en las pepas. Ayudan mucho, sí, claro, ayudan, ayudan, pero tenemos que buscar la salud desde la fuente, que sea el alimento, eso, la que nos produce la salud, que sea tu nutrición, tu nutrición la que te va a dar la salud. Créeme, ahí está la salud. Yo lo conseguí así. Yo lo he logrado así. Yo a los 50 y pico años estuve demasiado enfermo y hoy con 65 me siento con una vitalidad y una salud increíble, dándole un vuelco a mi mente. La medicina integrativa, la medicina funcional, la medicina ayurveda, todo esto. Yo vivo metido en las charlas, en los congresos y me da cosas, pues, ayer oí hablar de dolores lumbares y todos y se sigue mencionando para los dolores lumbar tener a un paciente con tramal y con todas estas cosas, tenerlo embotado, sí, embotadísimo, un paciente que tiene que funcionar con drogas todos los días, que lo van a tener en un estado mental que no es el adecuado, entonces no estamos haciendo nada. Entonces hay que invitarlos también, pero desafortunadamente a nosotros en las escuelas de medicina nos forman para eso, pero romper el esquema no es fácil, yo lo entiendo. Ayer me mandé 10 mensajes a 10 colegas y me dejaron en visto y no más. Entonces no se preocupen de que hay que romper el esquema, no, hay que seguir trabajando con las personas que quieren cambiar hábitos y que quieren entender que los radicales libres afectan en esa forma y que hay formas desde la alimentación, desde la nutrición para hacerlo y hay que insistir con pasión en esto de que se puede lograr. Entonces mi invitación es esa. De pronto me pasé, creo que era una hora, no sé cuánto, pero hay mucho para hablar. Discúlpame, Martica, y todos los asistentes. Bueno, creo que ese era mi mensaje, sí, ya esa era la última diapositiva. Entonces, bueno, no sé, espero no haberlos aburrido mucho con el tema porque es muy engorroso hablar de biología y de química y tratar de no utilizar términos demasiado términos científicos. A veces se le va a uno, pero bueno, espero que pueda aclararles en lo que pueda con mucho gusto.